Ahí vamos. Bueno, veríamos aire húmedo, que sería la mezcla en un proceso natural, ¿no? En el aire existe una mezcla de aire seco y de vapor de agua. A eso se le da en llamar aire húmedo, que completaríamos con el tema número 12, que sería mezcla de gas y vapor. Un ejemplo típico sería el aire húmedo. Este proceso entonces es una mezcla de gases, en el caso del aire seco y el vapor de agua. Lo que sí tiene que tener como condición que sea no reactiva, que no deben reaccionar entre sí y se mantengan tal cual son, ya sea en una u otra fase, como pasa con el agua, por ejemplo, que podría estar en las tres fases. Y en el aire húmedo ustedes saben que existe la niebla, existe el hielo y existe la lluvia, ¿verdad? Es decir que en este caso uno de los componentes, que es el agua, puede estar en estado vapor, líquido o sólido, ¿no? Mientras que el aire permanece siempre en su estado gaseoso con todos sus componentes, como normalmente sabemos, que tiene la mayor proporción de nitrógeno, oxígeno, 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno en volumen. También tiene gases, otros gases raros como el argón. En algunos casos también tiene dióxido de carbono, monóxido y otros gases, ¿verdad? La condición también es que lo consideremos comúnmente como un gas ideal. Eso quiere decir que va a cumplir con las leyes de los gases ideales que habíamos visto en temas anteriores. Entonces, ese vapor de agua que tiene un determinado título, una determinada cantidad, en peso, que serían gramos por volumen de aire seco, se va a dar en llamar lo que más adelante veríamos definida la humedad. Ese aire que en la parte seca va a mantener su condición como aire seco, dijimos entonces que es una sustancia en la cual no reacciona y de acuerdo al estudio que vamos a hacer en la parte de psicometría, sería desde el punto de vista termodinámico a la presión ambiente, ¿sí? Recuerden que el gráfico psicométrico es a presión ambiente, ¿no? Lo que llega a variar luego sería la distinta temperatura. Habíamos visto en el tema anterior que la mezcla de gases, la ley de Dalton, nos decía que un gas se podía comportar tal cual como estaría ocupándose por sí solo ese determinado volumen con una determinada presión. Esa presión luego la llamamos presión parcial, si bien es cierto, bueno, acá utilicé otra bibliografía en la cual llama a la fracción molar X, pero en realidad es Y la que vimos de acuerdo a lo que teníamos en el Schengel. Creo que este es el García, pero bueno, era que la fracción esta molar o la cantidad de moles con respecto al total no va a dar la presión parcial del vapor respecto o la presión de parcial del gas respecto a los moles correspondientes, ¿sí? Esto es como un repaso de la ley de Dalton. La ley de Amagal se refería a que cada componente va a ocupar ese volumen a una presión determinada. Es lo mismo que decíamos recién. Cada componente va a tener su presión parcial en ese volumen. Y la ley de Amagat va a tener su volumen en esa presión, en el recinto, como si estaría solo. Entonces la sumatoria de todas las presiones parciales me daría la presión total y la sumatoria, según Amagat, de todos los volúmenes me daría el volumen total, ¿sí? También habíamos visto que para expresarlo en propiedades extensivas, cuando dependía de la masa, estábamos en presencia de la ley de Gibbs, la cual nos puede dar indicio de cómo se comportarían. Bueno, en adelante tengo otra transparencia mejor que es cómo sería la energía interna, la entalpía, la entropía de una mezcla en función de propiedades, en este caso dependiendo de la masa, de tipo extensivo. Entonces decimos que esa mezcla de gas ideal y de vapor va a conformar el aire atmosférico, que tendríamos el componente
de vapor de agua, que nos daría la componente de aire húmedo, y si no tendría absolutamente nada de agua, no tendría esa proporción en cantidad, en peso de agua, tendríamos aire seco, ¿verdad? Es decir que estaríamos, bueno, esto es lo que yo les decía, el resumen de recién, tendría que haberlo puesto antes, pero bueno. Tenemos la ley de Dalton, que hablaba de las presiones parciales. ¿Se acuerdan que el cociente de las presiones en un componente I con respecto al total era igual al cociente del número de moles con respecto al número de moles total? ¿Recuerdan? Eso es una de las conclusiones que algebraicamente habíamos obtenido de la ley de Dalton considerando las fracciones molar. Luego teníamos la ley de Amagat, que era la suma de todos los volúmenes parciales, me daba la suma total, y la ley de Gibbs de Dalton, que nos tiene en cuenta las propiedades de una mezcla ideal en función de su masa, lo que podríamos, en este caso, como lo muestra, en función de la masa, la entalpía total, la entropía total, el calor específico total, en fin, o también la energía interna total. Ahí vimos lo que era la fracción molar, como lo vimos en la clase pasada, que era el cociente entre el número de moles de un componente respecto a la totalidad que contiene un determinado recinto, ¿sí? Bien, estoy haciendo un resumen de lo que vimos. Ahora, entrando ya al tema de hoy, veríamos entonces que el aire húmedo estaría dentro, fíjense ustedes, eh, de dos gráficos componiendo el sistema. En este caso sería el gas, el aire, y el vapor, el agua, que nos estaría llevando, de acuerdo al gráfico que veíamos, temperatura, entropía de la campana y la zona crítica con el punto crítico. En el caso del aire estaría muy por arriba, ¿verdad? Porque estaría en la composición de gas. Mientras que el vapor lo trabajaríamos en la zona bifásica, en la cual puede coexistir como la línea o la curva de líquido saturado o de vapor saturado, ¿sí? No se olviden que esta mezcla es entonces aire seco más vapor de agua, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que para considerarlo como gas ideal, hablábamos de tenerlo por muy encima del punto crítico o por muy baja presiones, por debajo de bajas presiones, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, con el aire, que está muy elevada con respecto a muy elevada temperatura con respecto al punto crítico y muy por bajas presiones de la presión total, estamos hablando para el caso del vapor de agua. Entonces, la suma de los dos nos haría la presión total y que en suma estaríamos en condiciones de establecerlo como gas ideal. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Eso es lo que se quiere decir. Muy altas temperaturas para el aire seco o el gas, o a muy bajas presiones para el vapor de agua, porque en realidad es muy poquito el aporte que está efectuando el vapor de agua con respecto a la totalidad del volumen que se maneja. Por eso es que se puede considerar termodinámicamente como un gas ideal. Bueno, llegamos a lo que sería el concepto y las definiciones de humedades. ¿Cuáles son las humedades? Una de ellas, la humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad en gramos de agua que tiene en función de la masa de aire seco, que lo podemos expresar como los cocientes que veíamos recién de las presiones, también lo podemos colocar en función de la masa, que sería el número de moles por el peso molecular de cada uno de ellos. Y como ese cociente de número de moles es proporcional o equitativo o equivalente a poner el cociente de las presiones, lo puedo reemplazar por el cociente de las presiones. Y 602 es el cociente de los pesos moleculares de cada uno, porque recuerden que la masa sería el número de moles por el peso molecular. Entonces, el peso molecular del agua con respecto al peso molecular del aire, acá hay que hacer una salvedad. El peso molecular del aire siempre se toma como el peso molecular del mayor componente, que en este caso es el nitrógeno. 28,
19, si mal no recuerdo, ¿verdad? No sé si alguien tiene buena memoria para los pesos moleculares, pero se toma en función del nitrógeno, ¿sí? Quedaría entonces 18 para el agua, 18,090 creo que es para el agua, y 28,102 me parece que era para el nitrógeno. Ese cociente me da 0,622. Por eso sale esa constante en función de las presiones de vapor con respecto al aire seco. Y fíjense ustedes que sigue complicando la ecuación donde dice que la presión del aire es igual a la presión total menos la presión de vapor. ¿Por qué la estoy colocando en función de la presión de vapor? Porque es uno de los conceptos que yo puedo manejar más con facilidad de acuerdo a las mediciones que se pueden realizar en los gráficos psicométricos o con aparatos especiales que me van a dar esa presión de vapor. Ya vamos a ver un higrómetro de hilo que es muy común, ¿no? ¿Me entendieron la ecuación? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Por ahora ¿Cómo bien, estamos? profe. ¿Cómo? ¿Todo Que por bien? ahora bien, sí. Perfecto, así me gusta. Y luego tenemos otra humedad que es también muy utilizada, que es la humedad relativa. ¿Relativa respecto a quién? A la saturación que pueda tener el aire para esa temperatura. Recordemos que todo lo realizamos a la presión atmosférica. Generalmente, ¿no? Se realiza presión atmosférica, entonces va a ser la cantidad de agua que pueda llegar a tener ese volumen de aire seco. Entonces, la humedad relativa sería la humedad o la cantidad de agua que pueda tener ese volumen respecto a su saturación. Bueno, ahí se me fue la saturación para arriba, pero la quise poner para abajo y se me vuelve a ir para arriba y no sé por qué. Pero esa es la masa del volumen saturado, ¿sí? Del vapor, perdón. La masa del vapor a la saturación. Entonces sería la masa del vapor dividida en la masa de vapor de saturación, que como dijimos recién, colocándola en función de las presiones y el número de moles, puede quedar como una función de la cociente de las presiones de vapor con respecto a la presión de vapor de su saturación a esa temperatura. Por eso está en función de T, porque cada temperatura va a tener su saturación. No va a ser lo mismo a distintas temperaturas. Eso ya lo vamos a ver en los gráficos correspondientes. Entonces, si queremos expresar la humedad relativa en función de la fracción molar de cada uno de los componentes, en este caso del vapor de agua, con respecto al mismo vapor de agua, la saturación a esa temperatura y a esa presión. Ya dijimos que si tomamos el aire atmosférico, generalmente la presión es de una atmósfera para la temperatura que nosotros estamos midiendo de la saturación, ¿sí? La humedad relativa es la razón de la presión, es decir, la presión parcial del vapor en la mezcla con respecto a la presión de saturación de la misma mezcla a esa presión y a esa temperatura. Fíjense que lo podemos expresar en definitiva en función de la fracción molar como también de las presiones parciales. Eso es lo que le trato de explicar, ¿sí? Esta humedad específica también la podemos definir como la masa de vapor en función del aire seco, pero fíjense que abajo reemplacé, teniendo en cuenta la ecuación del gas ideal, el valor de la masa en función de esa ecuación de gas ideal, lo cual, simplificando los valores constantes, que sería la constante universal y a la temperatura que se encuentran los dos, porque lógicamente el aire atmosférico, tanto el vapor como el aire seco, estarían en las mismas condiciones. Reemplazándolo y volviendo al valor de la masa obtenida por el producto, el número de moles por el peso molecular, me queda también indudablemente en función de 0,622. De las dos formas como ustedes encaren el razonamiento, yo se los acepto. Está bien de las dos maneras, a través de la ecuación o a través del concepto directamente
de la fracción, ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Y a través de la ecuación de la fracción molar. Cualquiera de los dos es aceptable para, para entenderlo y tener el concepto. También lo podemos relacionar a la humedad específica con la relativa y obtenemos al hacer el cociente, el valor de la presión parcial del aire con respecto al gas multiplicado por la humedad específica y dividido en 0,622, que proviene de reemplazar los valores de las definiciones de cada uno con respecto a, a su, a su concepto tanto de la específica como la saturada, ¿sí? Esto está muy bien explicado y muy bien desarrollado en el Zengel-Boll, ¿saben? Por eso les doy a base de resumen, porque ustedes al leer el libro van a recordarlo en, en el PowerPoint, ¿sí? Van a ver esta placa y van a saber cómo relacionan a través del concepto de la humedad específica con respecto a la relativa y cada uno colocándolo en función de sus variables. Van a ver que queda en función de las presiones y en función de los volúmenes parciales, ¿sí? También tenemos que conocer a qué es igual el volumen específico de ese aire húmedo y va a ser igual al cociente entre el volumen total dividido en la masa del aire. Recordemos que podemos colocar al aire, como estaba a muy altas temperaturas respecto a su punto crítico, en función de la ecuación de gas ideal, y como la presión de vapor del agua era muy pequeña, también lo podíamos colocar en función de la ecuación general del gas ideal, lo cual reemplazamos, despejamos por supuesto primero, no lo hice para no complicar un poco la transparencia, la placa, pero despejarían los volúmenes de cada uno y lo aplican, ¿verdad? Y van a ver que el volumen total del aire es MPB, RPBT dividido, en este caso, en la presión total, dado en metro cúbico por kilogramo de aire seco. Bien, ahí tendríamos otro de las variables que se suele utilizar en los gráficos psicométricos, que es el volumen específico del aire húmedo. Sigamos. ¿Alguna duda? ¿Me entendieron? Es solamente despejar la masa de, perdón, el volumen y dividirlo en la masa de aire. Ahí tendríamos el volumen específico, ¿verdad? ¿Alguna duda, chicos? No, Y profe. recuerden también que el volumen específico es igual a la inversa de la densidad, por si en algunos ejercicios le dan la densidad, entonces también invirtiendo 1 sobre la densidad tengo el peso específico, ¿sí? Bien. En psicometría se utilizan varios tipos o varias definiciones de temperatura. Una de ellas es la temperatura de bulbo seco, o también algunos libros le llaman temperatura sensible, que es la temperatura a la cual se encuentra ese volumen de aire húmedo a la presión atmosférica en un determinado lugar, ¿verdad? También tenemos la temperatura de bulbo o de punto de rocío, que es aquella en la que a una determinada presión se comienza a enfriar esa masa de aire hasta que llega al punto de la curva de saturación y produce las primeras gotitas de condensación. A ese se le llama temperatura de rocío. Y también tenemos la temperatura de bulbo húmedo, que es aquella en que se sumerge o se embebe el bulbo en una gasa o muselina con agua, la cual evaporará y va a disminuir la temperatura. Eso se produce debido a que en la transparencia siguiente está bien explicado, pero se debe a que el aire, como está fluyendo a través de esto, sería una gasita, una muselina, un tipo como un hisopo, un material parecido, absorbente en agua, absorbe agua y el agua se va a evaporar y va a evaporarse de tal forma sacando el calor del bulbo
del termómetro, que puede ser de mercurio, puede ser también de alcohol, hay algunos mercurio, digo, termómetro en función de alcohol, coloreado, ¿no? Alcohol, una mezcla de alcoholes especiales. Pero bueno, generalmente sabe ser de mercurio, baja la temperatura y lógicamente el de bulbo húmedo siempre va a ser menor, fíjense, sensiblemente menor que el de bulbo seco, ¿sí? Eso se debe a esta explicación. Fíjense, tengo ahora haciendo el estudio solamente de temperatura de bulbo húmedo, la cantidad de aire que va circulando le va a sacar una cantidad de calor que está en función del calor latente y de la masa, que es lo mismo ponerlo en función de un coeficiente, que es el coeficiente de difusividad que tiene el aire con respecto a la muselina, la gasa que está presente, y el área, que tiene mucho que ver, y el calor latente. Lógicamente que ese aire, cuanto más lejos esté de la saturación, mayor cantidad de agua va a poder absorber. ¿Mm? Mientras que, por otro lado, tenemos que el calor que va a sacar el agua está en función de lo que se le da en llamar por la calorimetría, la cantidad de calor que va a absorber por cada molécula de agua que se vaya evaporando. Es decir, la cantidad de calor latente por el área, por el delta de T en un determinado tiempo. Chicos, ¿ven bien las placas o está muy chico? No me dijeron nada. Yo sigo, pero No, está bien, bien. profe. ¿Está bien? Sí, ¿No hace profe, falta se que ve lo bien. amplíe? No, no. Ah, no. No hay ninguno que esté viendo por teléfono, por ahí puede salir muy chiquito, por eso les pregunto. No. ¿No? Perfecto. No, Bueno, profe. sí. Bueno, fíjense ustedes entonces igualando las dos ecuaciones, porque el calor de uno que recibe uno, porque inmediatamente el agua sacó el calor de la muselina, de la gasa, el aire reacciona dándole otra proporción de calor y produciendo ese infinitésimo de igualdad. Entonces los calores son iguales. Cuando lo igualo, puedo despejar. Fíjense que de este cociente diferencia tengo la temperatura de bulbo húmedo. Lo despejo, o igualo y luego despejo y van a ver que la temperatura de bulbo húmedo está en función de la temperatura de bulbo seco o sensible, como lo saben llamar algunos autores, menos un valor que es constante, ya sea la constante esta de difusividad, el calor latente o la energía interna, y de la variación de humedad que tenga con respecto a la saturación. Pero es un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura de bulbo seco, como les dije recién, es sensiblemente menor, bulbo húmedo, perdón. La temperatura de bulbo húmedo es menor a la temperatura de bulbo seco o temperatura sensible, en una proporción que es igual a una constante. Este sería el higrómetro, de cabello, de pelo, ¿qué le dije yo? Bueno, tiene tiene una cerda que la particularidad es aumentar la longitud con la humedad, fíjense ustedes. Por ahí dicen algunos, oh, no me puedo peinar con esta humedad porque el pelo se le pone rebelde. Bueno, aprovechen esa particularidad de este pelo, creo que es sabe ser de caballo, bueno, no me acuerdo bien, pero es un pelo característico que tiene esa particularidad de producirse una mayor dilatación con la humedad y lógicamente lo va a medir en ese medidor que tiene a través de un rollito. Este es un cilindro que gira en las 24 horas y la agujita va marcando a medida, y acá dentro de este tubito está el pelo que, de acuerdo a la humedad que va a circular, le va a producir esa variación. Entonces puede ir midiendo en porcentuales la humedad. Eso está calibrado, lógicamente, ¿no? Es muy natural, pero lógico que esto es uno de los primeros. Ahora ya están todos digitalizados y la variación que puede llegar a producir una variación de tensión, creo que lo equiparan, lo calibran, una variación de humedad, ¿sí? Y esos son los que nos miden la, la proporción o la cantidad de agua que tiene el aire en un determinado ambiente. Volvamos a la temperatura de rocío. Decíamos que estábamos a una presión de vapor determinado en el punto 1 y fíjense ustedes qué pasa
en la medida que yo le siga agregando cantidad de agua y va a llegar a un punto en que se va a saturar, ¿verdad? Agregar agua es a través de vapor de agua en ese volumen y va a llegar a la saturación. ¿Qué quiere decir? Que va a ser esa temperatura a esa presión de saturación que se produjo las primeras condensaciones. ¿Por qué? Porque llegó hacia la curva de vapor saturado. Fíjense ustedes, de una determinada presión, como la presión P1, hacia, agregándole vapor, llega una presión de vapor de saturación. ¿Cómo más puedo llegar a este punto de saturación? Por la curva de la misma presión, si yo disminuyo la temperatura, también puedo llegar hacia el punto 2, que es el punto de máxima saturación. ¿Se entiende, chicos? Se puede llegar a las dos formas, uno manteniendo, o mejor dicho, a esa temperatura agregándole más vapor de agua, va a llegar a la saturación, o enfriando a esa presión. Otro parámetro característico del aire húmedo es la entalpía, y como ya habíamos definido la entalpía como una propiedad del estado en que tiene varios componentes, ¿no? Que por definición la entalpía estaba compuesta por la energía interna más el producto de la presión por el volumen. ¿Se acuerdan? Bueno, para el aire húmedo sería la entalpía de aire seco más la entalpía del vapor de agua. En el caso que tengamos la entalpía específica, que es lo que nos da las tablas, lo tenemos que multiplicar por la masa total, por la entalpía total de ese volumen de aire húmedo, va a ser igual a la suma del aire seco más la entalpía y la masa del vapor de agua. Fíjense ustedes que dividiendo todo por m, esto se simplifica, me queda 1, masa de aire, masa total, me va a quedar, o masa de aire total, me va a quedar 1, masa de vapor dividido en masa total es la humedad específica. Queda en función de la humedad y luego reemplazando los valores, porque la humedad del aire era igual, la entalpía del aire húmedo era igual a la entalpía del aire seco más la del vapor. Entonces, la del aire seco por definición es C sub P a presión constante por T más la del vapor. Y ahí me da algunos valores para determinadas presiones y temperatura como ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a calcular? De todos modos, todo esto para la presión atmosférica está tabulado, inclusive lo tenemos en un gráfico. Luego tenemos, ese sería el agua en estado vapor, luego tenemos el agua en estado líquida, el aire seco sería lo mismo, nada más que se agrega la parte líquida del agua más lo que queda la diferencia por saturar, ¿sí? Fíjense que esta diferencia es lo que queda como agua y la entalpía del agua estaba medida por la C sub P por T a la temperatura que esté más la entalpía desde ese cero que se toma como referencia. Entonces quiere decir que cuando el agua ya se encuentra en estado líquido, tengo que tener la entalpía del aire seco, la entalpía del agua líquida y la entalpía de la diferencia que pueda quedar todavía como vapor de agua. ¿Se va entendiendo? Otra temperatura muy importante en el mismo aire y para la climatización, después vemos la temperatura de saturación adiabática. Una saturación adiabática es cuando se coloca en un recinto una determinada cantidad de agua a una temperatura menor. Fíjense ustedes que cuando va pasando aire seco que ingresa por la sección 1 a través de este saturador que le llueve agua, ¿verdad? Al pasar se va humidificar y va a salir con una mayor cantidad de humedad que se llama humidificación. Fíjese, es como que yo le agregaría agua y iría hasta el punto 2. Entonces ahí van a ver el balance de masa, el balance de entropía y cómo es balance de energía. Y como ven ustedes,
la cantidad de agua en vapor en todo ese volumen de aire es insignificante, aproximadamente cero. Al ser cero, va a quedar en función de la masa o el flujo másico del aire seco. Entonces, este saturador adiabático es un proceso que se realiza a entalpía constante, ¿verdad? Y esa temperatura a la cual baja se le llama temperatura de saturación adiabática. Lógicamente que el agua, al evaporarse, ¿de dónde va a sacar el calor? Del aire. Entonces lo que produce también es un descenso de temperatura. Eh, Esto es exactamente lo mismo, nada más que hace desde un punto de vista de las temperaturas y puede llegar a despejar desde la ecuación de energía que lo plantea un balance de masa y un balance de la energía desde el punto de vista de la cantidad de entalpía que puede llevar el aire, tanto al ingreso como a la salida, igual que recién queda en función de la temperatura y la despejo. Pero en este caso es la temperatura de saturación adiabática. Ven que también está en función de una constante que es negativo, por lo tanto la temperatura de saturación, como queda demostrado, es levemente inferior a la de sensible. Luego hay una relación que la relación entre, bueno, más adelante está, ¿no? Pero fíjense que en este caso queremos comparar tanto la temperatura de bulbo húmedo, esta es la relación de Lewis, está bien. Entonces, ¿qué igualdad existiría? En este caso, solamente para el aire húmedo, queda que la temperatura de bulbo húmedo con la de saturación adiabática es igual a un factor que se supe por el coeficiente K con respecto a la energía interna, ya que R y lambda eran los calores de evaporación. Y se dice que la temperatura de bulbo húmedo es igual a la de saturación adiabática cuando este cociente es igual a 1. Claro, porque al igualarla, ustedes van a ver que al simplificar todo, estas dos humedades se simplifican, las temperaturas sensibles se simplifican, entonces queda RK sobre U es igual a lambda sobre calor específico, que es esta igualdad. Luego simplifico lo que corresponde, hago el pasaje que corresponde, lo pongo para el otro miembro C y me dice que cuando este cociente es igual a 1, en ese momento yo estoy en condiciones de decir que la temperatura de bulbo húmedo va a ser igual a la de saturación adiabática. Eso se llama relación de Lewis, ¿sí? Solamente para el aire húmedo. ¿Se entiende, chicos? Esto está muy bien explicado en el García, en el capítulo de aire húmedo del García. Bueno, este sería el gráfico psicométrico en lo cual van a ver ustedes que tengo en el eje de la X la temperatura sensible, en el eje de la Y voy a tener lo que es la humedad absoluta en gramos, también voy a tener la temperatura de bulbo húmedo, fíjense todas estas líneas celestes, la temperatura de bulbo húmedo, las escalas en naranja son las entalpías específicas en kilojoule por kilogramo, y lógicamente cada una de la humedad va acercándose hasta llegar a la saturación, que sería todo lo rojo, este color bien brillante, es la humedad relativa. Fíjense cómo va aumentando paulatinamente 20, 30, 40 hasta que llega al 100%. Quiere decir que esta línea es la línea de la humedad al 100%. Y son todas las líneas que se manejan en función de las variables que nosotros queramos realizar o que se quiera hacer en una mezcla. Fíjense este otro diagrama que es lo mismo, pero está presentado de otra manera donde lo pueden entender un poquito mejor. Tengo la humedad específica, la humedad absoluta, tengo las líneas de, de entalpía constante, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura sensible abajo, y que se suele usar para los distintos procesos en los cuales se utiliza la mezcla de aire. Este es el que verdaderamente se presenta, y ustedes fíjense ahí chiquitito cómo va aumentando hasta el 100% las distintas curvas que van
saturándose paulatinamente. La temperatura sensible en el eje X, la humedad específica en el eje Y, todo igual que recién. La temperatura de bulbo húmedo. Este sería un diagrama de Molière, que se acuerdan que Molière también lo teníamos, lo utilizábamos en las calderas para el vapor de agua. Bueno, también se puede utilizar para psicometría, ¿no? Pero está en una posición distinta a lo que sabíamos ver, ya que es más específico para este caso. Vamos a ver ahora lo que sería un balance de masa y energía en una saturación de aire. Profe, Sí. disculpe. eh, Mencionó algo sobre un problema abierto en base a la carta psicométrica. ¿Puede Ujú, ser? sí, ¿Me podría explicar cómo se encararía un problema con eso? Porque de verdad no. justamente eso estamos por ver. Ah, bien. ¿Qué son las mezclas? En este caso, por ejemplo, si quieres hacer, tienes distintos procesos con aire húmedo, ya que está, me adelanto un poquito, iba a explicarles más o menos una saturación, pero fíjense que tenemos, por ejemplo, si quieres realizar una humidificación o puedes realizar un calentamiento. ¿Qué es la humidificación? O cuál es el objetivo de humidificar? Es aumentar el contenido del vapor de agua en una determinada masa de agua y se consigue, por supuesto, añadiendo vapor de agua pulverizada, ¿verdad? Fíjense cómo tienen en ese gráfico y fíjense, esto es el gráfico psicométrico, ¿eh? Nada más que está más conocido aquí porque ustedes ven la humedad en función de la temperatura, nada más que en los otros gráficos le hacen el corte como yo le estoy manejando el mouse y que se obtiene en definitiva esto, ¿sí? O esto, pero en realidad viene a simbolizar que sería este gráfico, ¿no? Y fíjense que humidificar es pasar del punto 1 al punto 2 y físicamente es a través de un punto 1, una tubería en el cual yo le puedo incorporar vapor de agua. Y en el gráfico psicométrico iría de 1 a 2. En este caso de aire húmedo para realizar un calentamiento. ¿Por qué calentamiento? Y porque si vos calentas el aire, vas a ir de una humedad mayor a menor, porque vas a aumentar la cantidad de calor, vas a aumentar la energía interna y esa entalpía que tiene el aire y te vas a alejar de la saturación. ¿Mm? Hay otro proceso que se llama calentamiento o enfriamiento con o sin humidificación. En este caso estamos haciendo ya sea un calentamiento o un enfriamiento de acuerdo a que si le da más energía a esa cantidad de aire que va circulando, es decir, a través de un solenoide, de una resistencia que le dieras calor, te vas a alejar de la curva de saturación, vas a ir del punto 1 al punto 2. Pero si estás realizando un enfriamiento, estás bajando la temperatura, te estás acercando a la saturación, por lo tanto la humedad absoluta la humedad relativa va a llegar a la saturación. Eso es todo. ¿Y qué tienes que hacer? Plantearte en el punto 1 y posicionarte en el punto 2 y luego ver la mezcla en cada uno de ellos y vas a ver que quedan como los cocientes entre las entalpías con respecto a la humedad. Cada uno de ellos en función de lo que quieras hacer. O alejarte, en el caso de calentamiento, o acercarte a la curva de saturación. ¿Se entiende, chicos? Eso sería un calentamiento o un enfriamiento. Luego está la humidificación adiabática, que es agregarle una determinada cantidad de agua al aire a entalpía constante. Entonces te irías por la curva de entalpía constante, que era la saturación adiabática o temperatura de bulbo húmedo, te vas por las curvitas o mejor dicho, por las rectas más que curvas de la temperatura. Recuerdan que acá en el gráfico yo les hacía ver que estas eran las temperaturas de bulbo húmedo. Y bueno, como era entalpía constante, te vas de 1 hacia 2 y hasta la saturación, si quieres saturarlo, y bajas y vas a tener la temperatura. Fíjense que
T1 con respecto a la saturación es levemente inferior. Y lógico, acá lo está demostrando el gráfico. Cuando llegas a la saturación vas a tener menor temperatura. Y en un diagrama TS sería ir del punto 1 hacia el punto 2 a medida que le voy agregando vapor de agua hacia la presión de vapor de saturación. Es lo que vimos recién. ¿Se entiende, Alexi? Era que preguntaba recién. Sí, profe. Yo le preguntaba recién. ¿Entiendes cómo se van haciendo la mezcla de aire? En este caso es una humidificación. ¿Por qué? Porque le estoy agregando una cantidad de agua y, y se va a saturar de humedad. Y si haces el balance energético y el balance de masa, vas a ver que entre las dos ecuaciones te va a quedar que la entalpía, la diferencia de entalpía con respecto a la diferencia de humedades es igual a la variación de entalpía con respecto a las variaciones de humedad, que va a ser igual a la cantidad de calor o a la cantidad de energía que pueda llegar a salir el aire húmedo, ¿sí? Es decir que, en definitiva, ese balance de masa y ese balance de energía a mí me permite determinar lógicamente que en todos los problemas siempre vas a tener algunos datos, ¿no? Para poder determinar. En este caso, está haciéndose, por ejemplo, la presión atmosférica, ¿sí? Y vas a tener que tener o la temperatura del ingreso, o la entalpía del ingreso, o el egreso, y te van a pedir algunos otros datos. Siempre se trata de buscar la mayor cantidad de datos que uno tiene para aclimatar o en este caso humidificar una determinada masa de aire. Luego tengo enfriamiento y deshumidificador. Esto es muy común utilizar, que se le llaman deshumidificadores. ¿Y cómo deshumidifico el aire? Al aire lo enfrío primero, condensa el agua, fíjense que acá hay una valvulita, al condensar el agua lo saco y luego lo caliento al aire para que no salga tan frío y lo elimino o lo mando a la habitación o a la nave industrial con una humedad menor que la que entró. De esa manera estoy produciendo un enfriamiento y a su vez deshumidificación. Y si lo quiero calentar un poquito más, le tendría que poner una resistencia eléctrica para llevarlo a la temperatura. Eso en el caso del invierno, ¿no? En este caso es un enfriamiento. ¿Se entiende, chicos? Otra vez, pongo el balance de energía, el balance de masa. Entre las dos ecuaciones veo cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas. Generalmente, lo que yo sé conocer son todos los datos del ingreso del aire, porque tengo la temperatura, la presión, la humedad, que normalmente nos da servicio meteorológico o alguna estación meteorológica que pueda llegar a tener. Este sería enfriamiento y deshumidificación. Enfriamiento y deshumidificación. Fíjense que en este caso paso desde 1 hasta 2, llegando a la saturación, elimino el agua, perdón, y llego con menor temperatura por la saturación hasta el punto 2. En el gráfico TS voy de 1 hasta la saturación, luego enfrío a la presión de vapor que yo necesito. ¿Se entiende, chicos? Es muy simple esto, es saber utilizar el gráfico psicométrico, nada más. Muy simple. Enfriamiento y deshumidificación se lo vuelvo a mostrar cómo va del punto 1 hacia el punto 2. Fíjense que llega a la saturación, que es la temperatura de saturación, y luego llega hasta la temperatura que yo quiero tener con ese entalpía en ese valor. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Esto es en el gráfico psicométrico. Esto es en el gráfico TS, que están acostumbrados ustedes. Van de 1 hasta la saturación y luego bajo hasta la temperatura que quiero tener. Lógicamente esto se va a ir enfriando a medida que yo vaya eliminando el agua porque va a ir condensando. Entonces, ¿de dónde va a salir el calor que está entregando, en este caso, el agua? Y lo va a sacar del aire. Por eso es que va disminuyendo su temperatura.
Generalmente, en algunos casos, es muy útil colocar lluvia. Es una forma de enfriar y humidificar con agua a la temperatura que yo quiero colocar. No sé si al último los voy a confundir o no. Por ejemplo, si yo pongo, creo que esa era la transparencia que pase rápido cuando me llevaste a la... Este era lo que les quería explicar. Si yo tengo en el agua que llueve con estos rociadores a la temperatura que yo quiero colocar y hago pasar el aire, enfrío el aire a la temperatura de saturación que yo coloque en el agua. En este tipo de aparato yo puedo efectuar puedo tener dos objetivos, o enfriar el agua o enfriar el aire. ¿Mm? Si yo tuviese una torre de enfriamiento, creo que más adelante está, viene agua caliente y pasa aire frío. El aire frío va a sacar el calor del agua. El agua va a descender. ¿Por qué? Porque va a evaporar parte de esa diferencia de humedad y va a hacer que el agua descienda a su temperatura, en esa temperatura de bulbo húmedo. Entonces el calor que va a estar sacando el aire lo hace del agua, enfría el agua. Pero si el agua es la fría, enfrío el aire. Son los dos objetivos que puedo perseguir. En una muy conocida se le da a llamar torre de enfriamiento, que es lo que se denomina como enfriamiento evaporativo, que es un enfriamiento natural muy conocido en nuestra zona. Ustedes han visto nuestros abuelos que colocaban las botellas con una arpillera colgadita mojada. Bueno, ese es enfriamiento evaporativo. La entropía del aire húmedo, como ya lo vimos recién, de allí puedo sacar, no, perdón, vimos entalpía. La entropía, al ser un gas natural, o un gas ideal, no gas natural. Un gas ideal lo puedo tratar al aire como gas ideal y utilizar la ecuación de entropía del gas ideal. ¿M? Y también habíamos visto la entropía en líquido. Y bueno, tenemos la entropía para un gas, para el caso del aire seco, y tenemos la entropía para un líquido, que es en el caso del agua. Y del aire húmedo es la suma de las dos entropías, que es lo que nosotros tenemos como la entropía del aire húmedo. No es nada más ni nada menos que eso. Por un lado, la entropía del aire seco, que se lo puede medir o se lo puede calcular o se coloca la ecuación del cálculo de la entropía para un gas ideal, como habíamos visto en los capítulos anteriores, más la entropía del agua. Se lo suma y tenemos la entropía del aire húmedo. En el caso de un calentamiento, yo lo que tengo que hacer es calentar el aire. Fíjense que voy de 1 a 2. Calentando el aire me alejo de la curva de saturación. Desde 2, ¿qué hago yo? Lo coloco en esa humedad en que necesito una mezcla entre dos porciones de aire, que viene uno de 5 y otro de 2. En este punto 5 se mezcla con la de 2 y sale en el punto 3, que este es un mezclador de tipo adiabático, que a su vez hace que todo aquel que se enfrió en un saturador adiabático me permita que disminuya su temperatura, ¿verdad? Perfecto, como habíamos visto, a la temperatura de saturación adiabática. Por otro lado, lo que venía desde el punto 2 se va a enfriar y a su vez se va a humidificar. Quiere decir que va a ir hasta, se enfría del punto 5 al punto 3 y se va a humidificar hasta el punto 4, que es donde sale. Esa porción de aire húmedo lo vuelvo a través de un calentamiento. En ese calentamiento lo vuelvo a ingresar y fíjense cómo se va produciendo el acondicionamiento paulatino con calentamiento. Esto es lo que yo le decía para aquella nave industrial en el cual yo quiero tener una determinada humedad. Fíjense que a través del proceso de entalpía constante por la temperatura de bulbo húmedo me llevo a la saturación. Elimino el agua, le saco esa humedad, luego le doy un ligero calentamiento y lo vuelvo a largar a la nave industrial. Este sería un acondicionamiento con un calentamiento. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Inquietudes?
Profe, explique de Bueno, vuelta esta el... sería la, perdón, esta sería la torre de enfriamiento que yo les decía recién. Sí, ¿qué me decía? Discúlpame. Si podría indicar de vuelta los procesos ahí en el gráfico de la Firminander. Sí. Sí, de esta, Ajá. ¿qué quiere que veamos? El proceso, ¿cómo va? Bueno, mira, de T1 a T2 se produce un calentamiento, ¿sí? Yo Sí. le doy calor entre el punto 1 al punto 2. Lógicamente, con ese calor va a ir a una curva de menor saturación, de menor porcentaje de humedad relativa al punto 2. Ese aire caliente lo mezclo con aire frío y húmedo que viene de la saturación adiabática que está en 5. ¿Me va Ese siguiendo? aire de dónde vendría, profe. Y ese aire viene de la recirculación de la nave industrial, por Claro. ejemplo. Bien. Yo capto, fíjense que esto lo está eliminando por la parte de arriba. Y por la parte de abajo estoy captando, porque generalmente tengo una, bueno, por decirle arriba, mediana altura, ¿no? Pero por arriba, en este caso, en el gráfico, le estoy largando, eh, sería en el punto de saturación, ¿verdad? Pero ¿a quién le gustaría estar con una humedad relativa al 100%? Casi nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Lo llevo desde el punto 4 que está recibiendo otra vez calor hacia la curva de humedad que yo quiero, que generalmente sabe ser entre el 30 y el 40% de humedad relativa. 45 y ya te sientes incómodo. Bueno, lo llevas a ese valor, lo calientas, lo mezclas en el punto 3, en la cámara, es mejor dicho, lo mezclas 2 con 5. 2 con 5 en esta cámara y lo sacas en el punto 3, que es óptimo, el que se va a dirigir ya a la nave. Ese sería el proceso. ¿Se entiende? Es decir, que yo estaría insuflando aire prácticamente en el estado 3, que sería a la temperatura, en este caso está calentando, ¿no? Ahora, si tú quieres producir un ligero enfriamiento, me tendría que ir por la curva, como veíamos recién, cuando teníamos enfriamiento. ¿Ves? Te vas por la curva y le realiza un ligero enfriamiento. ¿Qué hace en ese caso? Bajaría del punto 5 al punto 3. Y en el punto 3 tendría una temperatura menor que en el punto 5. ¿Qué sería la temperatura ambiente que quieres tener para esa humedad relativa? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Esto es un deshumidificador con calentamiento, porque lo que estás haciendo es llegar a la saturación, le eliminas el agua que condensó y luego lo acondicionas en el punto 3 al aire para tenerlo en esas condiciones, pero lo estás calentando. En algunos casos realiza como este un enfriamiento, que sería para la zona nuestra, ¿no? Mientras que lo otro sería para aquellas zonas en que necesita un aire a mayor temperatura. Saldría en el punto 3 a mayor temperatura que en el punto 2. ¿Por qué? Porque yo le di entre 4 y 5 un calorcito, por eso se va de la saturación a la humedad relativa que quieres tener. Y ahí lo mezclo con el que viene y lo voy acondicionando. Es decir, que va a tener una temperatura que va a variar entre el punto 1 y el punto 5. Y la acondicionaría en el punto 3, un punto intermedio. Veamos qué otra. La torre de enfriamiento viene agua caliente que lo coloco o lo distribuyo en los rociadores por la parte superior, en el relleno que generalmente aumenta la superficie. Hago circular aire que está con una humedad relativa baja. Al salir aumenta su humedad relativa cercana a la saturación, que sabe ser entre el 80 y 90%, y mientras tanto el calor de evaporación de esa gotita de agua la saco del agua caliente que está, mejor dicho, el vapor de agua que sale con el aire,
se evaporó sacándole calor latente del agua que va cayendo, y el agua que toma la bomba es de menor temperatura. Y esto va hacia donde puede ser el circuito cerrado, el circuito abierto. Esta es una torre de enfriamiento de tiro forzado. ¿Vieron en las heladerías esos gabinetes verdes o azules? Bueno, esas son torres de enfriamiento chicas, ¿no? De circuito cerrado, porque para los helados necesitan, como es alimento, que el agua esta que cae por arriba esté entubada, y lo que enfría es el aire que va rociándose con agua fría y se va produciendo el enfriamiento. Epa, me pasé mucho. En la torre de enfriamiento hacemos un balance de masa, también hacemos un balance de energía, siempre lo mismo, en un proceso de tipo adiabático. Fíjense que el aire seco trae una humedad 1 y sale el compuesto con una humedad 2 mayor, y el balance de energía sería la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor, la masa total del aire húmedo con la entalpía de la salida. Este es un secador rotativo en el cual nos permite, a través de una determinada alimentación y con un tipo de ventilación, un ventilador, ir produciendo el secado del aire. Secado a cinta, bueno, hay distintos tipos. Esto es más bien, se los doy para ingeniería en alimentos, ¿no? Y en agroindustria. A ustedes, este tipo de secadores, por ejemplo, son alimentos húmedos que a través de una cinta rotativa y aire caliente yo le puedo ir produciendo el secado correspondiente, y tengo los cubitos de las distintas sopas, por ejemplo, una determinada humedad, sin que sea cartones, con vacío. Es toda una tecnología. Pero bueno, esto no es tanto para ustedes, sino manejarían ustedes, sería, bueno, esto también, se dan cuenta, es para, estos son secadores, por ejemplo, de pasas de uva. Estos carritos saben tener pasas de uva. Pero bueno, son ejemplos, chicos, no necesariamente les quiero decir que se acondiciona el aire para uso de confort humano, sino que se puede acondicionar para determinados procesos que me lo pide el programa, que es deshumidificación, enfriamiento evaporativo, que es la torre de enfriamiento, o calentamiento y enfriamiento, como yo se lo di. Pero más que todo ustedes orientados hacia el acondicionamiento del aire. Bien, chicos, terminamos. Terminamos el año, terminamos el programa. Profe, Disculpen en apuro, pero me tengo que ir. Sí, diga. ¿puede pasar por favor después de PowerPoint? Sí, seguro, sí. Por favor. Y me gustaría que lo leyeran del García. Ahí está muy bien explicado, chicos. ¿Mm? Bueno. Bien, profe. Bien, profe.